Nos acompaña Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Alexis, ¿qué es lo que está sucediendo en esta reunión de hoy en el seno de la OPEP? El lunes teníamos esas primeras conversaciones, el martes se dejaban para hoy, desde las 2 de la tarde, reunidos los países. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con Arabia Saudí? ¿Qué pasa con Emiratos Árabes Unidos? Cuéntanos, haznos un poco el resumen de en qué momento están las conversaciones y en qué momento están esos acuerdos de recortes de producción. Claro, todo lo que está pasando en todos los mercados, incluido el precio de la materia prima como el petróleo, está muy ligado al tema de cómo va el COVID, si va a haber una recuperación económica, si la vacuna va a tener efectos positivos en la actividad económica, si vamos a seguir como en el año 2020 y en el 2021. Y la verdad es que la demanda de petróleo, que en estos momentos estaba establecida el año pasado, fue de casi 100 millones de barriles diarios, 99,7. Este año ha caído prácticamente a 90, es una caída bestial. Por lo tanto, de alguna manera, la OPEP estableció una serie de recortes para mantener los precios, porque obviamente si cae la demanda y se mantiene la oferta, pues los precios obviamente caen. La idea era, llega el 2021, la economía recupera, y por lo tanto de alguna manera es menos necesario esos recortes. Incluso los recortes cada vez eran menores, con la idea de adaptarse un poco a la nueva demanda. Entonces ahí ahora se enfrentan, primero, va a haber realmente una recuperación económica el año que viene, el COVID va a estar cosa del pasado y por lo tanto va a ser necesario menos recortes. Ahí es donde está un poco trabajando un grupo y otro. Por un lado está Arabia Saudí, que de alguna manera está un poco por la idea de seguir manteniendo los recortes, y Rusia, que posiblemente quiere que de alguna manera el precio del petróleo no suba demasiado. Hay que tener en cuenta que para los países de la OPEP, un productor que ahora está fuera del mercado, que son el fracking americano, que aporta 11 millones de barriles, podría aportar 11 millones de barriles diarios, está ahora fuera del mercado. ¿Por qué? Porque el precio es demasiado bajo y no le interesa. Por lo tanto, en estos momentos, si los recortes se mantienen o bajan y adicionalmente hay un incremento de la demanda, el precio del petróleo podría de alguna manera subir y por lo tanto hacer más atractivo a todos estos países que están ahora fuera del mercado. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que se está dilucidando en estos momentos es qué vamos a hacer para el año que viene, qué precio es el que de alguna manera desean unos y otros, y en función de eso y de la demanda, pues a producir una serie de recortes en la producción. Ahora mismo tenemos a los precios del crudo subiendo ligeramente. Hemos visto ascensos durante las últimas semanas. En el caso del Brent, ahora mismo lo estamos viendo en $48 el barril, en el West Texas en 45. Alexis, cuéntanos a qué país le salen bien estos precios y a cuál no, porque como bien decías, cada país, según lo que le cuesta sacar ese barril y según lo que le cuesta ponerlo en el mercado, le compensan unos precios u otros. Hay países que se pueden permitir bajar más, otros que necesitan unos precios más altos. No es lo mismo Arabia Saudí que Rusia, ni que Venezuela, ni que el fracking, ¿no? Danos un poco la radiografía de con estos precios, ¿a quién le funciona qué? Bueno, básicamente la zona más barata de producción es obviamente Arabia Saudí. Por tanto, en este momento Arabia Saudí estaría más por la labor de mantener los recortes y permitir que de alguna manera, si la demanda cae, pues de alguna manera los precios podrían caer y a ellos les preocuparía relativamente poco, puesto que prácticamente los costes de producción en Arabia Saudí son relativamente bajos. En Rusia y en otros países es algo mucho más alto y por tanto de alguna manera si el precio del petróleo se mantiene muy bajo, pues se vendría muy perjudicado. Y ahí es un poco donde está toda la lucha, es qué precio del petróleo es idóneo para cada una de las zonas que están ahora mismo en conflicto y sobre todo lo más importante, es algo que Arabia Saudí y Rusia en su momento llegaron casi a un acuerdo, que era expulsar al fracking del mercado, porque de alguna manera el fracking les estaba perjudicando en su capacidad para controlar el precio. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando en estos momentos con una OPEP más, que se llama, frente a la OPEP antes, que solo incluía una serie de países, a la OPEP más incluye a los antiguos miembros de la OPEP, más otros 10 países liderados por Rusia, y de alguna manera lo que querían era a estos países que no participan en este OPEP más no sean los que controlen el precio del petróleo.
¿Qué ha sucedido en el caso de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos? Porque tradicionalmente son dos países que van muy a la par en todo, y cuando hablamos de petróleo también, pero esta vez ha habido diferencias de opiniones. No sé si es que Abu Dhabi está buscando, bueno, pues una política petrolera o energética más independiente, quiere bombear más, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en el seno de, bueno, pues esa zona del Golfo? Fiscales dependen muchísimo del precio del petróleo y por lo tanto de alguna manera un precio del petróleo que baje merma su capacidad financiera para actuar en sus países. Es un momento donde la política fiscal es muy importante en todos los países y sobre todo con una crisis tan importante las necesidades obviamente están ahí sobre la mesa. Hay que tener en cuenta de que mantener un precio del petróleo alto con restricciones de alguna manera puede a crear tentaciones en algunos países de saltarse las normas. Pues, obviamente, muchos de ellos quieren bajar la producción para que el precio suba, pero obviamente sus ingresos fiscales se reducen. Por lo tanto, de alguna manera, tienen algunos alicientes para provocar un aumento del precio del petróleo, pero adicionalmente ellos saltarse las normas y por lo tanto emitir mucho más petróleo al mercado y por lo tanto generar mayores ingresos. Yo creo que en parte es el problema de que algunos países que dependan más o que dependan menos del precio del petróleo para sus finanzas públicas. ¿Qué perspectiva podemos tener entonces de lo que va a suceder el próximo año? ¿Cuál es tu pronóstico de ese acuerdo? Bueno, vamos a ver si hoy sabemos algo de forma definitiva, pero ¿cuál es tu pronóstico de hacia dónde va el mercado de petróleo, tanto en precio como en esos incrementos o no de producción? ¿Tú qué crees que va a pasar? Hombre, yo creo que en cierto modo todo va a depender y acabamos un poco como empezamos por el tema del COVID. La verdad es que si la recuperación económica se produce y de alguna manera si llegamos a esos 97 barriles, que es ahora mismo lo que se está planteando el mercado, que podría llegar como demanda necesaria, obviamente ahora mantener los recortes que teníamos ahora y el aumento de que podría haber de la demanda podría dar lugar a un incremento de precios, pero hay que controlar mucho ambas variables, es decir, si la demanda aumenta de una manera muy importante y se mantienen los precios, pues de alguna manera podría ser perjudicial. Yo creo que el plan que hasta ahora tenían, que era la de paulatinamente hacer unos recortes cada vez más pequeños, es lo que realmente podría en estos momentos llegarse a la conclusión. Y la idea sería que sobre los casi 10 millones que se recortaron en un principio, en estos momentos se quedaran en un recorte alrededor de los 6 millones de barriles diarios. ¿Y cómo ves el precio, Alexis? Porque estamos viendo esa subida, no sé si los pronósticos, hay algunos que nos dicen, bueno, en torno a $50 se va a quedar más o menos, depende del COVID, ya sé que es muy difícil hacer pronósticos en este momento, pero ¿hasta dónde crees tú que puede subir, al menos en el corto plazo? Bueno, por definición hacer previsiones siempre es algo bastante incierto, o sea, sí. Se define como incierto, pero en cualquier caso en estos momentos yo creo que la OPEP ha logrado más o menos controlar algo el precio. Estamos en los precios más altos desde prácticamente la pandemia, que teníamos niveles alrededor de los 50, 55, y ahora prácticamente estamos acercándonos a los 50. Yo creo que la idea sería tener precios entre el 50 y los $60 barril, que sería, vamos a decir, el precio que no molestaría a nadie. Conseguiríamos un precio más adecuado para la producción de todos los que son miembros de la OPEP y de alguna manera mantendríamos todavía algo a raya el fracking. Bueno, pues tomamos buena nota de esos niveles. Alexis Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguir vigilando el precio del petróleo y bueno, lo que suceda finalmente hoy en ese encuentro de la OPEP. A ver qué acuerdan finalmente los países. Gracias. Ok, a vosotros.